Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de alegría y buenas energías. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado en boca de todos y que por fin, el protagonista ha decidido romper el silencio. Si han leído bien el título y están a punto de sumergirse en la primera confesión de Can Yaman sobre su gran amor. Prepárense porque vamos a desentrañar los misterios y las emociones que rodean a una de las celebridades más queridas y mediáticas de nuestro tiempo. Si todavía no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse justo ahora y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Can Yaman, el actor turco que conquistó corazones en todo el mundo con su carisma arrollador, su talento indiscutible y, claro, esa mirada que derrite hasta el más frío de los corazones, siempre ha sido una figura envuelta en un halo de misterio cuando se trata de su vida personal. Sabemos de sus exitosos papeles en series como Erkenci Kuş o Dolunay, que lo catapultaron a la fama internacional. Lo hemos visto en alfombras rojas, en entrevistas donde suele ser reservado, pero hoy la historia es diferente. Hoy vamos a hablar de un sentimiento profundo, de una declaración que promete ser un punto de inflexión, no solo en su carrera, sino en la percepción que tenemos de él como persona. La expectación que rodea cada paso que da, cada relación que se le atribuye, ha sido constante, y es precisamente esa atención la que hace que sus palabras sean tan valiosas y esperadas. Durante meses los rumores, las especulaciones y las noticias de romance han rodeado a Can Yaman. Hemos sido testigos de un sinfín de rumores, algunos más fundados que otros, sobre sus relaciones sentimentales. Desde romances fugaces con celebridades internacionales hasta conexiones con figuras del espectáculo turco, el abanico de posibilidades ha sido vasto y a menudo confuso. Las redes sociales, las revistas del corazón y los paparazzi han hecho de su vida privada un auténtico culebrón mediático. Pero esta vez la confesión que vamos a analizar no se trata de un rumor pasajero, sino de palabras directas del actor, de un momento en el que ha decidido abrir su corazón y compartir un sentimiento que, según él mismo, es trascendental. ¿De quién se trata? ¿Qué ha dicho exactamente? ¿Y por qué esta declaración es tan significativa? Acompáñenme en este viaje para descubrirlo. La valentía de romper este muro de especulaciones y ofrecer una visión sincera de su mundo interior es lo que hace este momento tan especial. La noticia ha explotado como una bomba en el universo del espectáculo. Can Yaman, en una de las entrevistas más esperadas y sinceras de su carrera, ha hablado sin tapujos sobre su gran amor. Las palabras exactas que pronunció fueron algo así como: «Hay alguien que ha llegado a mi vida y ha tocado mi alma de una manera que nunca antes había experimentado. Es un amor que me hace querer ser una mejor persona, que me inspira y me da fuerzas». Y esto, mis amigos, no es algo que se diga a la ligera. Para alguien que ha estado bajo el escrutinio público constante, abrirse de esta forma es un acto de valentía y de honestidad que merece toda nuestra atención. No es una frase vacía, es una profunda reflexión sobre el impacto que una persona puede tener en la vida de otra, especialmente cuando esa persona es una figura pública de la magnitud de Can Yaman. No se trata solo de mencionar un nombre o de confirmar una relación. Lo que Can Yaman ha compartido va mucho más allá. Ha descrito este amor como una fuerza transformadora, un sentimiento que no solo afecta su esfera personal, sino que también impacta su forma de ver el mundo y su trabajo. Ha confesado que esta persona le aporta una paz interior que antes desconocía, una estabilidad emocional que le permite enfrentar los desafíos de su exigente profesión con una perspectiva renovada. Y es que cuando uno encuentra ese gran amor, las cosas cambian, ¿verdad? Uno se siente más completo, más seguro, y esa energía se irradia. Esta transformación no solo es palpable en su discurso, sino que, como él mismo sugiere, se traduce en una nueva energía que puede ser percibida en sus proyectos futuros. Es la clase de amor que no solo te eleva, sino que te ancla, te da raíces y te permite crecer de una manera más sólida. Muchos se preguntarán, ¿y quién es esa afortunada persona? Bueno, hasta el momento Can Yaman ha sido deliberadamente vago al respecto, y aquí es donde reside gran parte del misterio y la intriga. Ha preferido centrarse en la profundidad del sentimiento más que en la identidad de la persona. Sin embargo, las pistas que ha dejado insinúan que podría tratarse de alguien que no pertenece al mismo círculo de la fama, alguien que le aporta un ancla a la realidad, una conexión auténtica lejos del brillo y las presiones del mundo del espectáculo.
Él mismo ha mencionado que esta persona le ha mostrado una faceta de la vida diferente, más serena y genuina. Y eso, créanme, es oro puro para cualquiera. La elección de mantener en secreto la identidad de su pareja no es una forma de crear expectación artificial, sino una clara señal de que valora la privacidad y la autenticidad de esta relación por encima de la exposición mediática. Es un acto de protección hacia lo que considera más valioso. Lo fascinante de esta confesión es cómo conecta con la imagen pública que tenemos de Can Yaman. Por un lado, es el actor seductor, el galán irresistible que arrasa en la pantalla, la personificación de la fantasía para millones de fans. Por otro, es un hombre que parece estar en una búsqueda constante de algo más profundo, algo que trascienda la fama y la admiración superficial. Sus recientes apariciones, donde se le ha visto más reflexivo, más tranquilo, parecían ya apuntar en esta dirección. Esa serenidad, esa calma que emana, no eran casualidad. Y ahora, con estas palabras, esa intuición se confirma. Él mismo ha dicho que este amor le ha abierto los ojos a nuevas experiencias, a disfrutar de momentos sencillos que antes pasaban desapercibidos. Es como si hubiera estado viviendo en una burbuja de éxito y ahora, gracias a este amor, ha encontrado la forma de bajar a tierra y apreciar las cosas que realmente importan. Pensemos por un momento en la presión que debe sentir una figura como Can Yaman. Constantemente bajo los focos, cada movimiento analizado, cada relación rumoreada. Encontrar un amor verdadero en esas circunstancias debe ser una tarea titánica, casi como buscar una aguja en un pajar rodeado de cámaras y flashes. Por eso, cuando él habla de su gran amor con esa sinceridad, es porque realmente ha encontrado algo especial, algo que lo ha anclado y lo ha hecho florecer. No se trata de un capricho pasajero, sino de un sentimiento que ha calado hondo, que ha transformado su forma de percibir las relaciones y su propio ser. Es un amor que le ha dado esa estabilidad que, para alguien en su posición, es un tesoro incalculable. Sus declaraciones también nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Hemos experimentado alguna vez un amor que nos haya hecho sentir de esa manera? Un amor que nos inspire, que nos impulse a ser mejores, que nos dé esa paz interior. Creo que todos en algún momento hemos soñado con encontrar esa conexión especial, esa persona que nos complemente y nos haga ver el mundo con otros ojos. Y escuchar a Can Yaman hablar de ello con tanta emoción nos recuerda que esos sentimientos, universales y poderosos, son la esencia de la experiencia humana, sin importar cuán famosa sea la persona que los experimenta. El amor, en su forma más pura, es un lenguaje universal que conecta a todas las personas, y esta confesión sirve como un hermoso recordatorio de ello. La forma en que ha abordado el tema es digna de admiración. En lugar de centrarse en detalles superficiales, ha destacado la cualidad transformadora de este amor. Ha explicado que esta persona le ha enseñado la importancia de la humildad, de la autenticidad y de encontrar la felicidad en las cosas pequeñas. Ha confesado que antes quizás la fama y el éxito lo habían absorbido de tal manera que había dejado de valorar esos aspectos fundamentales de la vida. Y ahora, gracias a este amor, ha redescubierto el placer de un paseo tranquilo, de una conversación sincera, de simplemente estar presente. Esta evolución personal, marcada por la humildad y el aprecio por lo sencillo, es lo que realmente conmueve y hace que sus seguidores se sientan aún más conectados con él. Además, la discreción que ha mantenido en torno a la identidad de su pareja demuestra un profundo respeto, tanto por la persona amada como por su propia privacidad. En un mundo donde las relaciones a menudo se convierten en espectáculos públicos, su decisión de proteger este amor es un signo de madurez y de un entendimiento profundo de lo que realmente importa. No se trata de cuántas cámaras enfocan, sino de la conexión real y genuina entre dos almas. Y eso es algo que, sin duda, nos deja pensando y nos enseña valiosas lecciones sobre el respeto y la intimidad. ¿Qué significa esto para su carrera? Pues bien, Can Yaman ha insinuado que este nuevo enfoque en su vida personal le está brindando una perspectiva renovada para su trabajo. Siente que esta estabilidad emocional le permite abordar sus personajes con una mayor profundidad y autenticidad. Es como si el amor le hubiera abierto nuevas puertas interpretativas, permitiéndole conectar con emociones más complejas y matizadas. Imaginemos a un actor interpretando el amor, la alegría, la melancolía, con la propia experiencia de un amor profundo resonando en su interior. El resultado, sin duda, será aún más impactante y conmovedor. La autenticidad que emana de una persona feliz y enamorada es un ingrediente invaluable para cualquiera artista.
Las palabras de Can Yaman son un recordatorio poderoso de que, detrás de las figuras públicas que admiramos, hay personas con sentimientos complejos, con anhelos profundos y con la capacidad de amar intensamente. Su gran amor no es solo una noticia de entretenimiento, sino una historia humana conmovedora que nos invita a reflexionar sobre la importancia del amor en nuestras vidas y sobre cómo éste puede ser una fuerza para el crecimiento personal y la felicidad. Es un testimonio de que incluso en la cima del éxito, las conexiones humanas auténticas siguen siendo el motor principal de la vida. En resumen, mis queridos amigos, Can Yaman ha roto su silencio y nos ha ofrecido una ventana a su corazón. Ha confesado que ha encontrado un gran amor, una persona que lo ha transformado, que le ha dado paz y que le inspira a ser mejor. Ha decidido proteger esta relación con discreción, pero ha compartido la profundidad de sus sentimientos, demostrando que el amor verdadero trasciende la fama y el escrutinio público. Esta confesión no solo nos da una nueva dimensión del actor que conocemos, sino que también resuena con todos nosotros, recordándonos la universalidad y el poder transformador del amor. Nos ha enseñado que sin importar cuántos admiradores tengas, siempre hay espacio para un amor que te haga sentir verdaderamente tú mismo. Ha sido un placer compartir este momento de reflexión con ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre la confesión de Can Yaman. ¿Creen que su amor le dará un nuevo impulso a su carrera? ¿Qué opinan de su discreción? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con sus amigos y familiares para que todos se enteren de esta emocionante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.